¿Qué tal? Buena tarde, soy Rodolfo Escobar. Muy probablemente hemos escuchado sobre el reporte de unidad de medidas cautelares y los principios que se debe de regir esta institución de objetividad, neutralidad, imparcialidad, entre muchos otros. Pero destaca el artículo 164 que establece que esta información que recabe la unidad de medidas cautelares no podrá ser usada, no podrá ser proporcionada al Ministerio Público y no podrá ser usada para la investigación del delito. Yo considero que estas son dos circunstancias importantes que se debe de generar un análisis hermenéutico en la norma jurídica. Lo primero porque generalmente quien tiene el primer acercamiento con este reporte es el Ministerio Público. Y esta unidad de medidas cautelares generalmente esta análisis lo hace sin presencia del defensor al imputado. El imputado evidentemente en el mayor de los casos no va a conocer sus derechos, no va a saber qué contestar y la información que proporcione en su caso pudiera ser incriminatoria. En el sentido de que muy probablemente el Ministerio Público en el debate sobre a lo mejor un dato equivocado del domicilio que proporciona, de la edad que proporciona datos de identificación, cualquiera que afecte o trascienda a la investigación, lo va a utilizar como un mecanismo también el Ministerio Público para generar datos de investigación. Yo creo que esta es una vulneración al derecho humano de que en todas las etapas debe de estar presente el Ministerio Público, perdón, el defensor, y que precisamente el imputado no genere ninguna actividad sin presencia de su defensor, y esta es algo que no es un caso de excepción. Eso en un primer plano. Y en un segundo plano, si leemos categóricamente o literalmente, perdón, lo que dice el artículo 164, dice: la evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso, que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. Segundo párrafo, que es el de análisis. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito. Primera hipótesis. Y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Está unido por una conjunción que es la palabra ahí, punto. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso, sea inminente su comisión y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Esto es de tal importancia que cuando está una palabra y en lugar de o, es una conjunción, no es una disyunción. Entonces deben estar presentes las dos cosas. No puede ser proporcional al Ministerio Público ni puede ser usada para la investigación del delito. Y generalmente quien tiene un primer acercamiento con esta información, incluso quien la proporciona o la anexa a la carpeta de investigación, pues es el Ministerio Público. Yo podría observar que la trascendencia de este derecho humano es tal que, que precisamente la información que se recabe, pues la trascendencia es que no puede ser usada para la investigación del delito. Y en otro aspecto, que no puede usarla para generar incriminación en contra de nuestros representados, sobre todo por la variación de un informe, de un domicilio o de alguna circunstancia donde el imputado no conozca sus derechos y tenga duda de lo que la información que va a proporcionar le va a generar autoincriminación. En el sentido de que probablemente a lo mejor una dirección del trabajo, una dirección o sobre un hecho particular, sobre una relación que tenga con alguna persona víctima o ofendido del delito, le pueda generar esta afectación. Es muy probable que me digan, es que el artículo 156 dice que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por el personal especializado en la materia de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable, y que por este artículo pues se pudiera analizar o desprender que sí se puede utilizar en el debate de la cautelar.
Sin embargo, yo creo que en un estudio en hermeneuta, no exegeta de la norma o literal, debe de entenderse que esa interpretación de ese artículo se da en el contexto de que esa información pues sea usada por la defensa, no así por el Ministerio Público, en alcance al artículo que dije del 164. Por lo tanto, yo creo que debemos de tomar mayor importancia y atención en ese artículo y no regularizar esta práctica extralegal que se está dando de mayor crecimiento en el país, donde esta información, generalmente quien la usa, es el Ministerio Público, número uno, en desventaja hacia la defensa porque es proporcionada a la unidad de medidas cautelares sin presencia del defensor, y número dos, porque la persona no conoce sus derechos, no está en aptitud de poder entender la relevancia y la importancia de esa información, incluso en el sentido de que le puede generar una afectación esa información si varía un domicilio o si proporciona equivocadamente una información o un teléfono. Entonces, desde ese punto de vista me parece que debemos de erradicar esa práctica extralegal.